Bueno, chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer tenerlos de vuelta. El día de hoy, pues, iniciamos un nuevo curso. En este nuevo curso, pues, vamos a empezar con instalaciones eléctricas. La pregunta que quiero que ustedes se hagan a sí mismos es, ¿qué tan importante es la energía eléctrica en nuestras vidas? Desde el momento en que nosotros despertamos, requerimos energía eléctrica, porque muchas veces con el horario de verano o por la noche, pues ya no podemos ver, entonces prendemos una lámpara. Ahorita, que nuestras clases son en virtuales, súper requerimos de energía eléctrica. La energía eléctrica, que nosotros la obtenemos de bastantes formas, ahorita vamos a ver de las posibles formas de que podemos obtener energía eléctrica, las conducimos, las transmitimos hasta nuestros hogares y lo ocupamos, por ejemplo, para el ordenador o laptop que estén ocupando ahorita, para el celular que puedan ocupar, para el internet, para el módem que pueda permitir ampliación de la señal a Wi-Fi. Entonces, vamos a ver que es súper necesario. Pero ¿cuántas cosas requieren energía eléctrica? Prácticamente todas. Y van a decir, ¿pero por qué? Muy sencillo. Pues para que yo pueda tener comunicación o pueda tener una señal de televisión requiere energía eléctrica. No solo para verlo, sino para que me lo puedan mandar. Para que podamos tener agua en nuestros hogares, existe un equipo de bombeo, en este caso colocado en Zapam. Si Zapam no tiene energía eléctrica, no hay bombeo y no tenemos agua en nuestros hogares. Entonces vamos a ver que la energía eléctrica hoy en día es uno de los recursos más o el más primordial de nuestra vida. Si nosotros no tuviéramos energía eléctrica, estaríamos en la edad de piedra prácticamente al día de hoy. Importancia de la electricidad. ¿Te imaginas lo que le pasaría a la humanidad si no pudiéramos utilizar la energía para producir electricidad? No podríamos utilizar celulares, tablets ni computadoras, tampoco el internet. Los hospitales tendrían que volver a trabajar con métodos antiguos y poco seguros. Los bancos no podrían tener el control de las cuentas bancarias de sus clientes. Muchos negocios ni existirían. Tampoco tendríamos transporte, los autos serían muy difíciles de fabricar y habría que volver a utilizar caballos y otros medios para transportarnos. Peor aún, las empresas que producen alimentos, medicamentos y demás dejarían de funcionar, ya que no podrían tener en funcionamiento sus máquinas, por lo cual habría escasez de alimentos, medicamentos y agua, entre otras cosas. Si eso sucediera, muchas personas se desesperarían y habría caos, terror e inseguridad en toda la población. La verdad, no quiero que eso suceda, ya que me gusta poder usar internet y utilizar todos mis dispositivos electrónicos. Nunca me canso de hablar sobre la electricidad y su importancia para nosotros, ya que para mí es lo más genial que conozco. Para mí también. Espero que hayas aprendido mucho hoy conmigo y que continuemos aprendiendo más sobre la electricidad y cómo utilizarla. Nos vemos en la próxima. Bueno, el día de hoy pues vamos a estar viendo alguno de estos temas, que es la definición de la instalación eléctrica, objetivos de la instalación eléctrica, qué legislación y qué aplica al sistema eléctrico de seguridad, la vida de una instalación eléctrica, la transmisión, los voltajes nominales que tenemos en México, lo del suministro eléctrico de Comisión Federal, líneas, transformación y medición. Bueno, ¿qué vamos a entender como instalación eléctrica? En sí una definición de un autor preestablecido, pues no existe. Es un poquito más ambiguo en ese sentido, pero vamos a entender a instalación eléctrica como al conjunto de tuberías, canalizaciones, cajas de conexión, registros, elementos de unión, eh, conductores eléctricos, por supuesto, control, protección, etcétera, todo para poder suministrar y utilizar la energía eléctrica con receptores. ¿Qué es un receptor? Son los electrodomésticos, son los aparatos electrónicos, iluminación, calefacción, refrigeración, equipos de comunicación, dispositivos, cualquier elemento que requiere energía eléctrica, pues requiere todo lo anterior para que se pueda dar.
La energía, en instalaciones eléctricas, según la normativa existente al día de hoy, presenta, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, principalmente 5 objetivos fundamentales que se deben de cumplir en cualquier instalación. No importa el tamaño, no importa la cantidad, no importa el lugar. Es que se deben de cumplir. Número 1, estamos hablando de la seguridad. Muchos piensan que la seguridad solo va en la parte del riesgo humano cuando se instala. No, no solo existe el riesgo humano cuando se instala, sino cuando ya existe. Y por eso el primer video. Si se acuerdan del primer video, alguien me puede decir cuál es de qué trataba el primer video que vimos. Sobre los incendios causados por la mala instalación, ¿no? Excelente, precisamente. Entonces vamos a ver que esa es la seguridad. Una instalación eléctrica que esté bien diseñada, pues no debe de pasar lo que nos decían. ¿Qué nos decían en el video? ¿Sabes qué? Se sobrecarga el conductor, el termomagnético que se ocupa no es del valor que tiene que ser, entonces se termina quemando el conductor, es de mala calidad el conductor. Un conductor debe ser, como lo dice, ignífugo, es decir, que se debe de apagar a sí mismo, se carboniza, pero no se quema, así no se ve y llama. Entonces, sí se carboniza o se puede como dejarse más pequeño, pero no le va a pasar algo más. Pero ¿qué pasa? Ocupamos malos materiales, diseñamos mal, lo hacemos mal. Entonces vamos a ver eso. Muchos de los grandes, no solo en comercios e en industrias, muchos de los grandes accidentes en casa son en diciembre. Dejamos luces de Navidad y demás y ponemos, como lo dicen, tomacorrientes o multicontactos. Hay un contacto y ponemos una extensión y ponemos 6 cosas. Eso, jóvenes, es mal diseño. Y eso viene de la mano de la seguridad. Pero ese diseño viene directamente de en este punto, la accesibilidad y distribución. Es importante ubicar a cada elemento en su lugar. Es decir, debemos de saber a qué altura debemos dejar un contacto, a qué altura debemos dejar un apagador, para que sean útiles y funcionales. Muchas veces, muchos electricistas o personas de la construcción lo que hacen es esto, y me imagino que ustedes en algún momento se han dado cuenta. Apagador, y aquí abajito del apagador, aquí en otro espacio, aquí mismo va el contacto. Pero yo mi tele la tengo del otro lado de la habitación, entonces tengo que poner una extensión de acá hacia mi tele. Es algo que no está bien distribuido. Recuerden que debe tener una buena accesibilidad. Igual, si yo quiero cargar un celular, ¿qué es lo que vemos? Y muchas veces hasta en estas escuelas vemos el contacto a una altura muy alta y ahí queda el cable colgando y tenemos que poner el celular arriba del dock del celular para poderlo cargar. Es mucha accesibilidad, distribución, funcionabilidad y estética. Tampoco se debe de privar de esta. Debemos ser muy inteligentes dónde colocarle y dónde para que su funcionalidad se cumpla, para que sea accesible y sobre todo para que no pierda pues esta parte estética. Esto va de la mano directamente con lo que es la parte económica. Muchos dicen, es que para que se vea agradable, los tipos de apagadores, contactos deben ser pues más caros para que sean. No, la economía no depende del precio del dispositivo. Existen marcas en México muy bien denotadas, que su calidad sobrepasa cualquiera de las anteriores. Calidades como la marca Condomex, como la marca Viticino, son Squardi, son marcas líderes en el mercado en la producción de elementos para la instalación eléctrica, de materiales para la instalación eléctrica. Vamos a ver que esas empresas líderes en el mercado no se preocupan tanto por la economía del producto, pero sí por su eficiencia. Y precisamente aquí vamos de la mano. Muchos caen en contratar mano de obra barata y recuerden que la mano de obra barata va directamente proporcional a la calidad de la instalación. Una mala instalación, yo puedo tener una instalación con muy buen material, pero si la mano de obra es barata, pues ¿de qué me sirve tener un gran material? Es como si compramos nosotros una batería de cocina y se la damos a una persona que nunca ha cocinado. Ténganlo por seguro que la comida no va a tener un gran sabor. Y igual, a su vez, si tenemos un gran chef y le damos utensilios que no sirven de cocina,
tampoco va a pasar. Igual pasa acá, tenemos una excelente mano de obra, pero no queremos invertirle en un buen material, igual. La eficiencia y la economía no están peleadas. Existe una medianía entre esto y lo otro. Se puede buscar cómo economizar, pero siempre buscando la eficiencia. Recuerden que una instalación eléctrica, como lo vimos en el primer video, pues relativamente en México, una instalación eléctrica para una edificación que va a costar alrededor de 600,000 pesos, pues va a estar costando pues más o menos como 30,000 pesos. Si se dan cuenta, no corresponde ni al 10%, corresponde a mucho al 5% de la inversión de la casa y hacerla bien hecha. Pero pues van a decir ahí donde hay personas que cobran 30, hablo de 30 con todo y el material, capaz hayan personas que digan, ¿sabes qué? El material lo puedes conseguir más barato y mi mano de obra, pues hay unos que cobran 10, yo te cobro 6. Y capaz lo que vas a gastar 30, que terminas gastando 18. Pero también, ¿qué seguridad le dan a su casa? Recuerden que tienen una inversión fuerte y no voy a tirar mi inversión de 600,000, 700,000 o un edificio grande, un hotel de varios millones de pesos por 5 o 6,000 pesos en instalación eléctrica. Y ese es un error muy claro que pasa. Puedo hablar que hablando de Chiapas, no sé, no puedo hablar en general, pero hablando de Chiapas es algo muy común. ¿En qué tipo de instalaciones somos bastante, si se puede decir, codos? Podemos hablar que en la instalación eléctrica son el tipo de instalación donde normalmente economizamos más, buscamos la mano de obra más barata que existe, buscamos la mano de obra más barata que existe y a su vez buscamos el material muchas veces más barato. Y recuerden que esa es una inversión. El mantenimiento, ya lo escuchamos en el primer video, el mantenimiento se debe hacer progresivamente. Toda instalación requiere un mantenimiento o por lo menos inspecciones periódicas. Una inspección periódica es relativamente sencilla, es una verificación visual y con algunas pruebas de cómo está nuestra instalación, qué requiere cambio, qué no requiere cambio. Un foco fácilmente, si uno cuenta, se funde, se cambia, pero el cable no. Entonces, recuerden que el alma de una instalación eléctrica son los cables y lo que son los conductores eléctricos que permiten la transmisión de esta. Entonces, es muy importante en ese sentido ser claro y específico. Hay que buscar la manera en cómo nuestra instalación tenga una vida útil mucho más larga. Y hablando de eso de vida útil, pues ahorita vamos a entender qué tanta vida útil puede tener. En México, la reglamentación de instalaciones eléctricas se mide bajo la norma oficial mexicana NOM 001C de 2012 de instalaciones eléctricas. Esta está basado bajo las 4 reglamentaciones anteriores, tanto la Ley Federal de Metrología, Administración Pública, reglamentación de la metrología y normalización y el reglamento interno de la Secretaría de Energía. Estos 4 reglamentos fundamentan a la otra. La norma oficial eléctrica la van a encontrar ya dentro de poco en su plataforma. Es un archivo con una cantidad de páginas pues sustancioso, pero viene todo lo necesario sobre las instalaciones eléctricas. Y en esta normativa principalmente nos marca esto, lo que se conoce como sistema eléctrico de seguridad. En México dice que para que una instalación eléctrica esté segura al 100%, se deben de cumplir principalmente 2 cosas. Número 1, ocupar productos certificados por la norma NOM, la anterior que vimos, o la norma NMX, cualquiera de las dos. Segunda, o las dos simultáneamente, que es la realidad, todos vienen bajo las dos normas. Y segunda, ocupar equipo y mano de obra verificable, es decir, que se pueda verificar y dar una verificación periódica. Estos 2 elementos basados en la norma nos van a dar seguridad y una buena satisfacción. A lo largo del curso vamos a ir viendo cómo se diseña. Voy a hacer lo más claro posible de cuál es la reglamentación de la norma y cuál es mi recomendación. Actualmente, pues más o menos llevo en el ramo, como ingeniero eléctrico, más o menos más 10 años
y así como ingeniero y en el ramo, pues como otros 5 o 6 años más. Entonces, sí les puedo dar un poco de experiencia en base a esto, de hasta dónde dice la norma, pero hasta dónde es realmente recomendable. Porque muchas veces la norma dice, ¿sabes qué? Hasta acá. Y lo recomendable es que no es hasta acá, sino que mucho antes. Porque eso lo que les va a dar es tiempo de vida a su instalación. Una instalación eléctrica no es una instalación que debe de cambiarse cada 5, cada 2, 3, 4, 5 años. Una instalación eléctrica debe tener una vida, si no de 100 años, pero sí longeva hasta un cierto punto. Para poder entender una vida de instalación eléctrica, pues hay que tener bien claro nuestro proyecto, qué materiales vamos a ocupar, el mantenimiento que vamos a dar, tanto preventivo y correctivo. Preventivo, el que es visual, que vamos viendo, checando y revisando, y el correctivo cuando falla, por ejemplo, como les decía, se quema un foco. Y por supuesto, en qué condiciones de uso y ambiente de trabajo, porque depende mucho el lugar, el material que voy a ocupar. Depende mucho el lugar, qué tipo de mantenimiento voy a hacer. Si estoy en un lugar donde hay mucho viento y corre mucho polvo, tengo que hacer una limpieza periódica. Si estoy en un lugar muy húmedo, debo de ver la manera de checar que estén secos los elementos y que no estén tan húmedos. Entonces, todo esto nos va a dar una vida útil de nuestra instalación eléctrica. Si los materiales, y si eso se los digo de experiencia, si los materiales están bien buscados, con buenas marcas, capaz no estamos hablando de los equipos más caros, pero sí buenas marcas, mano de obra calificada, una instalación eléctrica con, simple y sencillamente, esos dos vive 20, 30, 40 años de vida, fácilmente, sin fallas. Sí, se puede quemar un foco, sí, se puede apagar, se puede fundir un foco, se puede romper un contacto porque lo estuvieron moviendo muy fuerte y se zafó simple y sencillamente. Se pudo haber quemado un contacto, pero eso nada más se cambia la pieza y se pone otra. Lo importante aquí es el alma. Entiendan que una instalación eléctrica es como si nosotros habláramos de nuestro sistema de cardio del cuerpo, nuestro sistema de arterias y venas. ¿Qué pasa, jóvenes, si nuestro motor, nuestro corazón deja de funcionar? Nos morimos. ¿Qué pasa si nos tapa una vena, una arteria? Igual. Una instalación eléctrica exactamente bajo el mismo principio. Debemos de cuidar ese sistema de circulación para que pueda tener una vida larga. Hola, mi nombre es Elías y esta vez te quiero hablar de la energía. Hola, mi nombre es Elías y esta vez te quiero hablar de la energía eléctrica. ¿Te imaginas qué pasaría si no existiese la electricidad? La electricidad que usamos es generada en las centrales eléctricas. Luego es transportada por líneas de transmisión para finalmente ser distribuida entre sus usuarios. En las centrales de electricidad es creada con distintas fuentes como el agua, gas natural, carbón o petróleo, el sol, el viento, entre otros. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas utilizan el agua de las lagunas, ríos y lagos que es almacenada en represas para generar la energía eléctrica. Esta agua represada fluye a través de una tubería y empuja las paletas de una turbina, haciéndolas girar. Esta turbina, unida al generador, hace que se produzca la electricidad. ¿Sabes? La energía hidráulica es renovable, pues el agua no se agota al usarla. Otra manera de generar electricidad es quemando gas natural, carbón o petróleo en las centrales termoeléctricas. Cuando se queman estos combustibles, crean una mezcla de gases y aire caliente a alta presión que choca con las paletas y hace girar la turbina para que el generador produzca electricidad.
También podemos utilizar la fuerza del viento para generar electricidad en las centrales eólicas o el calor de los rayos solares captados por los paneles solares. Se usa también cualquier materia residual orgánica llamada biomasa, que cuando se consume genera electricidad. En algunos países se usa también el uranio para generar energía eléctrica en las centrales nucleares. No importa cómo se genere, siempre la energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hasta unos aparatos llamados transformadores, que aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Para que la energía pueda empezar su recorrido por el país, es necesaria su conexión a un sitio especial llamado subestación, y de ahí empieza a transportarse. La electricidad viaja por medio de gruesos cables que se sostienen en torres muy altas que pueden medir hasta 40 metros. Los cables son como una autopista aérea y por ellos la energía viaja a través de montañas, llanos, valles, vegetación, climas calientes, fríos y templados, lugares despoblados y poblados. Las líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, formando una red llamada sistema interconectado. Esto permite que ante cualquier interrupción producida en alguna central, se pueda restituir el servicio eléctrico rápidamente. Antes de llegar a su destino final, las líneas de transmisión o cables deben entrar a otra subestación para reducir su fuerza, porque el voltaje que trae la energía aún es muy alto. Una vez que la electricidad llega a las ciudades, es canalizada por las empresas distribuidoras directamente a los diferentes usuarios como las fábricas, las oficinas, los hospitales, los colegios y por supuesto nuestros hogares. Estas empresas distribuidoras también se encargan del alumbrado de las calles, avenidas y parques. Ten en cuenta que la electricidad no es peligrosa si somos cuidadosos en su uso. No debes acercarte a las líneas eléctricas ni trepar a los postes de alumbrado o árboles cercanos. No pongas los dedos ni otro objeto en los enchufes. Nunca uses un artefacto eléctrico con las manos mojadas o descalzo. Cuando tengas que cambiar un foco, es mejor que antes bajes la llave de luz. Respeta el área de servidumbre a ambos lados de las líneas de transmisión de alta tensión. Por ningún motivo ingreses al área restringida. Tampoco arrojes basura ni abras fuego bajo las torres de alta tensión. Las puedes dañar, además de correr peligro. No coloques andamios u otros objetos cerca de los cables de alta tensión. Recuerda que la energía eléctrica se genera utilizando agua almacenada en represas, quemando gas natural, carbón o petróleo. También se usa el uranio, el viento, el sol y la biomasa. La energía es transportada desde las centrales hasta los lugares de consumo por líneas de transmisión o líneas de alta tensión sostenidas por altas torres. Las empresas de distribución son las que se encargan del alumbrado público y de la atención a las fábricas, oficinas, hospitales, hogares y otros usuarios. La electricidad no es peligrosa si somos cuidadosos en su uso. La energía eléctrica hace que nuestra vida sea mejor. Chao, tu amigo Elías se despide. ¡Hasta la próxima! Chicos, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con el video que acabamos de ver. Bueno, No, Inge, por mi parte ninguna. bueno, como lo vimos en el video, aunque el video no es propiamente mexicano, pero exactamente cumple lo que pasa en México también y en muchos países. Central generadora, ya lo vimos, existen muchas. Chiapas es un país rico en energía hidroeléctrica, pero por ejemplo estados como Veracruz, termoeléctrica,
Y aquí en México se ocupa el gas, el coque, el carbón, petróleo, combustóleo también para poder quemar. En México también existe la energía geotérmica. La geotérmica es literalmente, quiero que ustedes vean, lugares donde pueden haber geysers, donde sale vapor de agua caliente del piso. Ahí se excava, se busca dónde sale el vapor, se pone una tubería de tiro forzado, se le coloca un quemador para aumentar más ese vapor y se seque completamente, pase por la turbina como si fuera una termoeléctrica. Tenemos nucleoeléctricas, aquí en México no tenemos maremotrices, pero la maremotriz se ocupa la energía del mar. Entonces, formas de conseguir energía eléctrica existen. Bueno, esa energía se pasa a una subestación que eleva el voltaje. Esta elevación de voltaje hace que si estamos teniendo energía a 3000 volts, lo subimos a 400,000 volts, una multiplicación gigantesca de 4 a 400,000. Estamos hablando de 100 veces más el voltaje. Viajan por líneas de alta tensión en cables ACSR, en torres. Estas torres están separadas hasta una cierta distancia, como lo podemos ver, y con una franja de seguridad. Después llegamos a la ciudad, ahí ya tenemos una subestación. Aquí en San Cristóbal constamos de dos, una que se encuentra en el lado por donde está, que es la Explanada del Carmen, y otra que se encuentra en la parte cerca de las Cuadras de la Mota, ya por el Arcotete. Esas dos subestaciones lo que hacen es bajar el voltaje y ya lo mandan en una línea de transmisión. Esa línea de transmisión va en los postes o en pequeñas torres más pequeñas hasta escuelas, industrias, restaurantes, comercios y, por supuesto, casas habitación. Los voltajes nominales que tenemos en México son principalmente sistema monofásico 127 volts, más menos 5%. Comisión tiene una reglamentación que permite una variación en su voltaje. Sistema bifásico 220 más menos 5. Sistema trifásico 440 más menos 5. En media tensión, estos primeros tres servicios se corresponden a ser baja tensión. Muchos piensan que son diferentes precios. No, nos cobran exactamente lo mismo por baja, por monofásica, por bifásica o por trifásica, cobran exactamente lo mismo. La diferencia es el tipo de contrato y uso que vamos a tener. Pero en sí te cobran lo mismo, todo depende de la tarifa que tengamos. Después ya viene media tensión, por ejemplo, una escuela, o alta tensión, ya una industria. ¿Qué es cada uno? ¿Cuándo va a ser monofásica? ¿Cuándo va a ser bifásica? ¿Y cuándo va a ser trifásica? Monofásica es, según la reglamentación vigente, cuando nuestros hogares máximo tengan 5,000 watts en demanda máxima. Es decir, tengamos una casa y sumando que los focos, que los contactos, que la lavadora, la secadora, todos los aparatos de 5,000. Para el bifásico es para cuando estén valores entre 5,000 y 10,000. ¿Y cuándo va a ser trifásico? Cuando sean mayores a 10,000. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegamos a 21,000. A partir de 21,000 vamos a encontrar ¿qué cosa? Media tensión. Entonces, y ya por supuesto ya después seguiría alta tensión a mayor voltaje, a mayor potencia de carga. Entonces vamos a ver que va a depender mucho de cuántos elementos pongamos. Si nos ponemos una instalación, puede ser un cuartito, un cuarto pequeño de 3x3, pero yo le pongo 50 contactos, es como si fuera una casa grande. Aquí no depende tanto del tamaño del lugar, depende mucho cuánto colocamos de elementos. Entonces, ¿cuándo va a ser monofásico? Monofásico es cuando nosotros de las líneas, que nos vamos a dar cuenta que existen dos, unas que son de media y otras de baja. Medias son las tres que aparecen en el poste horizontalmente. Si han salido a ver alguna vez un poste en la parte exterior, si ustedes ven un poste en la parte exterior, van a ver que hay líneas que van. Está el poste con su cruceta, esta es la cruceta, el pedazo de metal que es así, y el poste, las líneas que van en la parte superior, estas son horizontales, y esas son las que son media tensión, voltajes aproximadamente de 13,200 volts hacia arriba. Aquí hay que tener mucho cuidado, si tocan un cable no pasa nada, pero si tocan un cable y tocan piso, hacen tierra y sí van a sentir un golpe. Si ustedes tocan dos cables, con más razón. Ahora, en el mismo poste,
aquí en el mismo poste, no solo existen los cables que van arriba, sino hay 4 cables que van acá abajo. Hay veces que van 3 y hay veces que van 4. Cuando hay 3 es porque 2 son fase 1, fase 2 y el cable de neutro. Si lo quieren entender, 2 cables que son negativos y un positivo. Para que pueda existir se pueda prender cualquier foco, cualquier iluminación, cualquier cosa, tiene que haber una fuerza electromotriz y un sistema tierra. Entonces debe haber de complementarse los dos, positivo y negativo. En este caso, pues debe de haber fase y neutro. Entonces, juntamos fase 1 y neutro, es para uno, fase 2 y neutro, otro. Entonces, aquí es, y también pueden venir 4 cables cuando aparece fase 1, fase 2 y fase 3 y neutro. Y entonces, a partir de esto, ¿cuándo va a ser monofásico? Monofásico es cuando agarramos de la línea solo un cable de fase, solo estamos agarrando un cable de fase y el cable de neutro. Agarramos un cable de fase y el cable de neutro. Y eso es monofásico. ¿Cuándo va a ser bifásico? Cuando agarramos 2 cables de fase, estamos agarrando 2 cables de fase y un cable de neutro. Me van a decir, pero ¿qué diferencia si mis aparatos son iguales? Recuerden que para este sistema, ¿cuántos watts dice máximo en la normativa? 5,000, pero en este dice que hasta 10,000. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ahora yo tengo 2 fases, a una fase yo le puedo poner 5 y a la otra fase yo le puedo poner 5. Por eso es bifásico, 5 y 5. Y en el último, propiamente pasa lo mismo, solo que tenemos un poquito más de apertura, por eso podemos llegar un poco más grande incluso, pero estamos agarrando lo mismo. Agarramos 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3 y el neutro. Parte de la casa en la fase 1, parte de la casa en la fase 2, parte de la casa en la fase 3. Estamos dividiendo todo el sistema eléctrico de un hogar, un comercio, un restaurante, un hotel, en diferentes fases. No sé si hasta alguien tenga sacado dudas o preguntas. Jóvenes, Yo no. ¿no? Bueno, entonces, recuerden que teníamos 2 líneas y aquí la podemos ver. Aquí están las líneas de media tensión. Estas líneas de media tensión vienen en 13,200. Estas líneas bajan hacia el transformador. Aquí lo pueden ver en estas 3 boquillas en estas boquillas y ya directamente salen en las 3 inferiores. Entran acá arriba y salen en las... Voy a borrar un poquito estos 3 cables, 1, 2, 3, aquí, y salen ya por la parte de acá directamente a la línea de abajo. Y esta es la línea que nosotros ya tomamos para nuestros hogares. Fase 1 con neutro, como lo podemos ver en este caso, o fase 2 con neutro para otros casos. Si nosotros juntamos cable 1, juntamos fase 1 y fase 2, no nos va a dar 127, nos va a dar 220 o 240 volts. Nos va a dar un voltaje bifásico para motores más grandes o para equipo especializado. Y esto es a lo que yo me refería. Si juntamos cualquier fase, la fase 1, la fase 2 o la fase 3, cualquiera de estas 3 con el neutro, nos da 127 volts. Repito, si juntamos cualquier fase 1, 2 o 3 con el neutro, 127 volts, más o menos 5%, porque hay lugares que les llega a 121 volts y hay lugares que llegan en 133 volts. Bueno, vamos ahora con el otro. Juntamos fase 1 y fase 2, 220. Fase 1 con 3, 220. Fase 2 con 3, 220. No importa en qué orden los coloquemos, es el voltaje que nos va a estar dando. Pues toda la información, tanto de esta materia como de estos temas, pues van a aparecer en esta bibliografía. Ahorita en un ratito más les voy a empezar a subir ya todo lo que es la información sobre este material, que es el ABC del alumbrado de instalaciones eléctricas, datos prácticos de instalaciones eléctricas, el ABC, un archivo sobre aire acondicionado y refrigeración y los conceptos básicos sobre instalaciones eléctricas.
pues la mayoría de bibliografía es bastante sencilla, fácil de leer y entender. Y por supuesto, la normativa vigente en México, NOM 001, sede 2012.